vez con el Pastor Chris en su podcast Líder de Hoy, que es un podcast de liderazgo práctico, eficaz, y hemos estado en una serie de proverbios tomando de ahí lecciones de liderazgo, y el día de hoy tenemos con nosotros a Betsa Ábalos, que es director de Extreme Kids, padre de familia, trabajas con equipos de voluntarios. Así es. Qué bueno tenerte hoy en Líder de Hoy. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bienvenido, Betsa. Hoy estamos en el capítulo 3 del libro de Proverbios, ¿verdad? Este libro escrito por el hombre más rico del mundo. Dios le ha dado una sabiduría tanto en negocios, en gobierno, en todos los aspectos, ¿no? Y él aquí nos llama a algo muy, muy importante y práctico que en veces lo descuidamos, ¿sí? Nos llama a establecer a Dios, ¿sí?, como algo esencial de nuestra vida. No solo algo de nuestra vida de domingo, que muchos hombres, mujeres de negocios son muy buenos para el domingo, estar en la iglesia, dedicarle a Dios su hora y media, sus 2 horas, pero luego el resto de la semana ellos se deslindan de Dios para hacer sus trabajos, sus negocios, como su propia mente, su capacidad los guíe. Pero Dios aquí, Salomón nos dice y nos advierte, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Él está diciendo, hey, lleva a Dios al trabajo, no solo en la iglesia. Lleva a Dios al trabajo, lleva a Dios a tu casa, lleva a Dios a toda decisión que tú tomas, ¿sí? Y esto es esencial, demuestra en nosotros una humildad de depender de Dios, donde ya no es, yo sé cómo hacerle, yo sé cómo hacer este trabajo, yo sé cómo hacer este negocio, sino que Dios, yo dependo de ti, de tu guianza en cada decisión, en cada situación, y yo vengo confiando en ti, ¿sí? Ahora, hay 2 razones por lo cual muchas personas no apelan a Dios para sus decisiones, ¿sí? Una de 2 razones. Uno, no creen que Dios tiene la capacidad para obrar en la vida cotidiana. Quieren poner a Dios en un cajoncito donde Dios obra en lo espiritual. Dios, aquí tú estás, tú obras en esta área de mi vida, pero acá esta otra área de mi vida y yo estoy en control. Yo estoy en el trono. Yo soy el que dirijo, porque, bueno, Dios, tú eres bueno para esto, pero yo soy bueno para esto. Lo segundo es que en veces no creemos en la bondad de Dios. Creemos que tiene todo poder, pero creemos que a Dios no le interesa, tal vez, lo cotidiano. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Dios está tan ocupado. Él no tiene tiempo para ayudarme con mi negocio. Él no tiene tiempo para ayudarme con mi matrimonio. Pero es todo lo contrario. Dios no solo tiene el poder, pero Dios tiene el anhelo de estar involucrado en nuestro diario vivir, en nuestros negocios, en nuestro hogar, en todo. Entonces, ¿cómo invitamos a Dios a ser parte de mi liderazgo? ¿Sí? Todos deben de tener, ¿verdad?, su equipo de liderazgo, ¿no? Su equipo de consejeros, tal vez su coach profesional. Tienen algunas personas. Tenemos que incluir a Dios en eso. Dios tiene que ser el primero con el cual me acerco para buscar consejo. Pero ¿cómo lo hago? Uno, busco su voluntad en todo lo que hago, ¿sí? Busco su voluntad. Dios, ¿tú qué quieres? ¿Sí? ¿Tú qué quieres de esta empresa? ¿Tú qué quieres de esta iglesia? ¿Tú qué quieres de mi matrimonio? Debemos de buscar a Dios. Dios promete que Él nos mostrará el camino correcto a tomar si lo buscamos. Así es. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar su dirección. 2, tengo que temer a Dios de tal forma que me alejo del mal. ¿Sí? Si yo tengo un respeto por Dios en todos los aspectos de mi vida,
Entonces yo voy a tomar decisiones que honran a Dios. Entonces cuando me enfrento con una situación donde tal vez me ofrecen una muy buena ganancia para mi empresa, pero es de dudoso proceder, hay cosas que voy a tener que violar de mis principios. Yo establezco aquí el temor de Dios y puedo decir no. Estoy dispuesto a perder el dinero, la ganancia, la aprobación, la fama, lo que sea, por honrar los principios de Dios en mi vida. ¿Sí? Ese es tener esa fortaleza de temer a Dios. ¿Sí? Sí. Temer a Dios. Dios promete salud y fortaleza a nuestros cuerpos. ¿Cuándo qué? Cuando andamos conforme a su voluntad. Y el problema es cuando yo me meto y hago negocios que son turbios, de repente, ¿qué pierdo? La paz, la seguridad, Así es. la confianza. Entonces empiezo a tener problemas de salud, dificultades y todo. ¿Por qué? Porque me salí de ese camino que Dios puso para protegerme. Luego, ¿cómo camino, cómo hago a Dios parte de mi liderazgo? Y este es muy importante. Honro al Señor con mis riquezas. ¿Sí? Es un principio elemental. Desde Abraham a Jesús es afirmado el dar a Dios el 10% de nuestras ganancias. ¿Okay? Entonces, de mi sueldo, yo debo de dar a Dios el 10%. De las ganancias de mi empresa, debo de dar a Dios el 10%. Porque eso entonces me ayuda a mantener mi corazón correcto y no estoy corriendo tras riquezas, sino que me está cuidando en mi relación con Dios. Y Dios promete bendición. Y lo podemos ver, hay grandes empresarios como Colgate, de Colgate, de las pastas dentales y todo. Kraft, que tal vez han comprado, ¿verdad?, el queso Kraft o macarrones de Kraft, ¿verdad?, o Heinz, el de catsup y todo, o Welch de los jugos, o Crowell o Procter o Rockefeller o Green o DeVos. Estos puedes buscar estos nombres, puedes buscarlos, los vas a encontrar. Son personas que han prosperado increíblemente en sus negocios. Y si ves, ellos establecieron en su vida un principio de dar a Dios aún más del 10%. Aprendieron a vivir con menos de todo lo que entraba. Y aquí es donde tenemos que establecer: Dios, tú eres primero en mi vida, aún más que mi propio placer, mis propios anhelos, gustos, etcétera. Y finalmente, ¿cómo establezco a Dios como parte de mi consejo en los negocios? No rechazo la corrección de Dios. No rechazo la corrección de Dios. En veces, tristemente, queremos siempre que nuestro pastor sea nuestro porrista. Que el pastor nos aplauda, porque tal vez somos generosos en la iglesia, tal vez X, pero Dios no puso a tu pastor para ser tu porrista. Así es. Dios pone en nuestras vidas un pastor para ser alguien que puede hablar dirección a nuestra vida. Y en veces hablar corrección a nuestra vida. Y tengo que estar dispuesto a aceptar esa corrección. Si no estoy dispuesto a aceptar corrección de nadie, porque yo ya, y eso no sucede, ¿verdad? Yo crezco en la empresa, de repente yo soy el dueño, yo soy el gerente, todos a mí me hacen caso, pero yo ¿a quién le hago caso? Así es. Yo ¿a quién escucho? Yo ¿a quién le doy permiso de hablar a mi vida lo que no quiero escuchar, pero necesito escuchar? Sí. Eso es tan esencial que cada uno de nosotros, yo tengo un pastor en mi vida, yo tengo pastores en mi vida, personas que me pueden hablar y hablar directo y hablar fuerte y dar dirección. Y como un líder
tú y yo tenemos que tener esas personas en nuestra vida. ¿Son importantes los porristas? Claro que sí. Los que te van a decir, tú puedes, sigue adelante, dale. Pero también necesitamos esa persona que nos puede sentar y decir, hey, te estás excediendo. Estás haciendo esto fuera de los valores y principios que tú realmente aspiras a seguir. Entonces tenemos que tener esas personas en nuestras vidas. Entonces si hacemos estas 4 cosas, busco la voluntad de Dios en cada decisión, temo a Dios de tal forma que me alejo del mal, honro a Dios con mis riquezas y no rechazo la corrección de Dios, el Señor declara que Él nos dará seguridad, bendecirá nuestro hogar, nos mostrará su bondad y nos honrará. Excelente. Escuchándote, Chris, a mí me hace recordar años atrás cuando me dan la responsabilidad en el ministerio, ya dentro de la iglesia, hacer cambios dentro del equipo de la gente que está trabajando con los niños, con los adolescentes. Y había una persona que yo necesitaba hablar con ella para pedirle que hiciera cambios. Y yo sabía que iba a ser una conversación difícil, que no iba a ser sencillo. Aparte, ella era la esposa del administrador en la iglesia y sabía que podía tener otras implicaciones. Toda esa semana estuve en oración, casi en ayuno. No llegué al ayuno, pero sí invité a Dios. Señor, tú guíame. Sé que se tienen que hacer cambios. Tenemos que seguir esta dirección. Dame la sabiduría, que al final de cuentas tú seas glorificado. Pasó la semana y cuando yo me acerco con ella me dice, Betsa, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Tengo que tomarme un descanso. Hay cosas en mi casa que tengo que arreglar y poner atención. Voy a tomar un descanso. Dios se ocupó del asunto antes de que yo hablara una palabra con ella. Pero todo tuvo que ver en poner a Dios primero y buscar su dirección. Ya. Entonces, como líderes, yo creo a diario necesitamos invitar a Dios, invitar al Espíritu Santo. Cada día, cada mañana decirle, Dios, hoy te necesito. Porque muchas veces salimos de la casa corriendo, ¿verdad?, con la taza de café y vamos corriendo con 1001 proyectos en mente y dejamos a Dios totalmente fuera. Donde ya cuando metemos la pata, tenemos una crisis, ahora sí, Dios, auxilio, sácame de esto. Donde pudiéramos, si empezamos cada día, Dios, este día guía mis decisiones, guía mis palabras. Señor, necesito de ti, dependo de ti. Y vivir en esa total codependencia en Dios. Sí. En Dios. Y como tú decías, a veces lo tenemos a Él solo enfrascado en esa parte espiritual. Invitamos a Dios a nuestro liderazgo espiritual y en la iglesia. Pero, por ejemplo, Betsa, ¿cómo invitas a Dios a tu liderazgo en casa? O sea, ya ese liderazgo con tu esposa, con tus hijos. Pues empieza con la oración, tienes una conversación con tu esposa, qué es lo que queremos para nuestra familia, qué es el rumbo que queremos que nuestros hijos vayan a tomar, y eso lo llevas en oración al Señor, y te mantienes firme en ese plan, en ese proyecto de vida, y guiando a tus hijos, ¿verdad? Yo recuerdo también muy al principio juntar a los hijos. Ya mis hijos están en los 20 años, pero muy chicos. Vamos a orar y poner nuestras manos sobre ellos y que ellos escucharan de mí, su padre, de su mamá, palabras de bendición y lo que queríamos que se manifestara en sus vidas más adelante. Yo creo que desde ahí empiezan a tener esa conversación como matrimonio, qué es lo que quieres como para tu familia, y luego llevarlo a la práctica con tus hijos, ¿verdad? Que ellos mismos escuchen y que ellos sepan cuál es el camino que quieres para ellos. Bueno. Ya. Y yo creo también la palabra de Dios es oración, es pedir y buscar Dios, guíame, diríjame, pero también tenemos que ir a la palabra de Dios cada día, tomar tiempo, aunque sean 15 minutos, ¿sí? Yo me he hecho últimamente del hábito de escribir
Y lo hicimos con los hombres. Salmo 119. Lo hicimos en pedacitos cortos, 8 versículos por día, que lo escribieran y que pusieran algún versículo que Dios les había hablado de esos 8, ¿no? Y yo lo he continuado. Y entonces yo cada mañana, si no tengo tiempo para todos los capítulos de la Biblia que trato de leer cada día, si ese día, por lo menos me siento a escribir mis 8 versículos de algún capítulo de la Biblia, escribirlos, meditar en ellos y dejar que Dios me hable a través de esas palabras. Qué bien, Sí, qué bien. sí. Ahora, ¿qué le dirían ustedes a una persona que hoy está escuchándonos y esa persona dice, bueno, estoy soltero, no es como que tengo que ejercer un liderazgo en mi casa, trabajo en una maquila, no soy gerente, y esa persona no encuentra que tiene un liderazgo? ¿Cómo le dirían, cómo le invitarían a de igual manera invitar a Dios a sus acciones del día a día? Es viendo al futuro. Tú quieres creer que el día va a llegar que Dios te va a poner como líder. Y desde ahorita empezar a ver, ok, ¿cómo puedo servir en la iglesia? ¿Sí? En una capacidad donde puedo empezar a crecer liderazgo. ¿Sí? Entonces, todos somos líderes en alguna capacidad. Sí. Así es. Eres líder sobre tu hermanito. Eres líder sobre tal vez el compañero en el trabajo o tus amigos. Todos tenemos influencia. Eso es ser un líder. Influencia. No es una posición, no es un título. Es la influencia que tenemos sobre la vida de otras personas. Eso es ser un líder. Y entonces yo necesito que Dios me ayude a ser una buena influencia. Sí. Sí. Muy bueno. Sí, y tiene que ver también con la responsabilidad que tienes, ¿verdad? Como dice Chris, a lo mejor no tienes la posición de ser un papá, de ser el encargado en la empresa donde tú trabajas o en un equipo, pero tienes una responsabilidad. Entonces ahí tú ejerces tu liderazgo. Ahí es donde tú invitas a Dios a que Él sea el que te guíe, ¿verdad? En la hora de tomar decisiones. Sí es muy fácil cuando ya uno tiene la experiencia de ver resultados cuando actúas de cierta manera y dejas a Dios a un lado porque ya sabes que te va a ir bien cuando tomas ciertas acciones. Pero en base a la responsabilidad que tienes, cada día, Señor, aquí estoy, guíame tú. Yo quiero temerte a ti, hacer lo que es correcto para ti, que tú seas glorificado, no importa cómo vaya el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Excelente. Pues gracias, Betsa. No, gracias a por ustedes tenerte por el día de invitarme. hoy. Sí, pastor, muchas gracias, Betsa, mil gracias. Y bueno, para continuar con la serie de proverbios, o si llegaste y no has estado al día, no has escuchado a los demás, puedes encontrarlos en www.liderdehoy.com y está también en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de podcast lo puedes encontrar.